¿Cómo retirar una denuncia por delito sexual? Seguramente si están viendo este video es porque ya se lo han preguntado, porque probablemente o son quienes denunciaron algún delito sexual o son los acusados de un delito sexual. Y posteriormente probablemente el familiar que haya denunciado se haya arrepentido de la denuncia y quieran ir con el fiscal del Ministerio Público y pedir que se retire o que se otorgue el perdón. Bien, es una pregunta que nos han hecho muchas veces por medio del internet, por medio de las redes sociales, llamadas telefónicas, y es momento de responderla. ¿Se puede o no se puede retirar una denuncia por delito sexual? Bien, para poder responder esta pregunta, primero tenemos que poner en contexto los tipos de delitos sexuales y en donde definitivamente no va a existir ninguna opción. Bien, primero, vamos a partir de los delitos más graves: violación, abuso sexual cometido a menores de 14 años y delitos graves sexuales. Bien, en este tipo de delitos, la ley, regularmente los códigos penales de los estados, no establecen una figura distinta para poder resolver el problema que el no ejercicio de la acción penal o judicializar el asunto y llevar el caso ante un juez. Bien, así que si ustedes van a preguntarse, ok, vamos, mi familiar, soy padrastro y me denunció mi hijastra. Bien, resulta que fue un malentendido, resulta que no fue como dice la niña que fue, se deben a otras situaciones de otro tipo y la niña quiere retirar la denuncia, obviamente con la venia o con el permiso de la representante legal de esta misma, que es su madre. Bien, ¿qué va a pasar si va la madre y va la niña a tratar de retirar la denuncia? Aquí se los comento, es improcedente. Es improcedente. ¿Por qué? Porque la única forma de poder retirar una denuncia, como se entiende en el argot, es que sea un delito de querella. Y un delito de querella son los que permiten el perdón de la víctima. Y en delitos graves como la violación y como el abuso sexual a menor de 14 años y generalmente abuso sexual de todo tipo, no procede el perdón. Entonces, si se trató de una acusación falsa, que también puede suceder, el trabajo que tienen que realizar es necesariamente acreditar primeramente ante el Ministerio Público, porque también ante el Ministerio Público se puede acreditar que no hubo delito, que se trata de una acusación falsa, y que el Ministerio Público genere una figura que está dentro de su alcance y dentro de sus facultades, que se llama no ejercicio de la acción penal, ya sea por inexistencia del hecho, que es regularmente la figura por la cual se pudiera darle carpetazo a este asunto. Evidentemente el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, tiene la obligación de aportar los datos y verificar por qué está variando la declaración, la menor o la madre, porque eso es algo muy común. El Ministerio Público tiene que cerciorarse de que no están siendo o amenazados o que no están siendo de una u otra manera presionados por parte de, pues, primeramente por el acusado o acusada del delito, que mayormente es acusado, de que vayan a decir que la primera declaración fue falsa, porque es muy común. Y el Ministerio Público, como representante del Estado, tiene la obligación de garantizar la protección de estas menores y de que en caso de que estén siendo obligadas a declarar en otro sentido, pueda el Ministerio Público enterarse de esto y no acceder o no creer de primer momento en las declaraciones posteriores que está entregando la niña o algo, porque pudiera ser que evidentemente se esté intentando beneficiar posteriormente al padrastro o a quien sea, al familiar, al tío, por medio de algún tipo de presión. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Número uno, vuelvo a repetir, si se trata de estos delitos tan graves, necesariamente hay que demostrar o la inocencia de la persona o que el hecho no existe. Y esto se puede hacer en sede ministerial, o sea, en el Ministerio Público o ante el juez. Bien, entonces quítense la idea de que pueden darle el perdón, porque el Ministerio Público y el Estado ya lo sabe, ya sabe
que se da la alineación parental, que se da la presión y que se dan otro tipo de situaciones adicionales. Se dan otro tipo de situaciones que puede el Ministerio Público analizar y verificar que están siendo presionados. Entonces, esto es en primer sentido lo que les quiero comentar. Ahora vamos con otros delitos sexuales menos castigados por la ley y de menor impacto social. No lo digo yo, lo dice el Código Penal y lo podemos identificar por penalidades más bajas, por diferentes formas de poder resolver el problema, no necesariamente con prisión. Bien, vamos con otros tipos penales. En diferentes estados de la República se tipifican diferentes delitos. Los más comunes es el hostigamiento sexual, el estupro, el abuso sexual, el acoso, entre otros. Cada estado tiene la libertad legislativa de tipificar o de crear sus delitos, pero regularmente estos son los más comunes: hostigamiento sexual, acoso, abuso, estupro, entre otros. Ahora bien, ¿qué se hace en estos casos? Primero que nada, si ustedes se encuentran, no sé, en Puebla, hay que verificar el Código Penal para ver si alguno de los delitos por los cuales, si nos estás viendo y estás siendo acusado, son de querella o permiten el perdón. Si es así, si la víctima te otorga el perdón, pues el asunto se va a resolver. Pero si no es el caso, y creo que en la mayoría de los estados, todos los delitos sexuales van a ser de oficio. ¿Qué significa eso? Que no admiten el perdón, que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar a fondo antes de permitir un perdón para efectos de que el Estado no ejercite acción penal. Este creo que va a ser el mayor número de casos en base a los estados y en el estado en el que tú te encuentres. ¿Cómo puedes saber? Si tú no quieres invertir en un abogado penalista que te ayude, accede o verifica el Código Penal de tu estado, busca el delito por el cual estás siendo acusado o por el cual eres víctima y fíjate si es de los que admite el perdón. Si admite el perdón, tú vas a poder otorgarlo como víctima y el asunto va a quedar cerrado. El Ministerio Público no tiene por qué oponerse. Obviamente sí puede investigar y analizar si tú estás siendo obligada o estás siendo de una u otra manera presionada para otorgar el perdón, porque también para eso está el Ministerio Público, para ayudarte. Bien, ahora bien, si se trata de los delitos de oficio, en estos tipos de delitos menos graves que la violación y el abuso sexual para menores de 14 años, la estrategia es la misma. Vamos siendo honestos. Es muy común que a veces se den acusaciones que no son reales y que a veces dentro del seno familiar empieza a haber problemas porque denunciaste a tu pareja o porque se hizo una acusación falsa y se crea un problema. Bueno, en estos casos lo que se debe de hacer, si se está totalmente seguro de que no se cometió el delito, más que ir a buscar el perdón que no procede, en la mayoría de los casos, es platicar, primero que nada, asegurarse de que el hecho no fue como dicen que fue. Y si fue, si es delito o no. Porque pudiera ser que un hecho no es exactamente como se declaró en principio, pero sí es un delito. Prima, si estamos en este caso, ¿qué hay que hacer? Hablar con la víctima, ver por qué lo dijo. Va acompañado de un psicólogo especialista en delitos sexuales y si es menor de edad, especialista también en declaraciones ante menores de edad y que vaya aportando la información. Si dijo una mentira, porque la dijo y que quede acreditada. Todo sin el afán de revictimizar a la menor o al menor. Porque eso es lo que no se vale. No se vale ni presionar ni revictimizar. Si no fue claro lo que se dijo, hay que aportar la información al Ministerio Público para que, si no hay delito, el Ministerio Público pueda decretar un no ejercicio de la acción penal. Bien, esto es ante sede ministerial, ante el Ministerio Público. Posteriormente también el Ministerio Público puede presentar una audiencia ante el juez si considera que sí tiene elementos para poder acusar a una persona por delito sexual. Y ahí es donde se complica más todo, porque ya hay intervención de un juez y aunque puedas convencer al Ministerio Público, si no convences al juez de que no hay delito, pudieras inclusive estar cautelado con prisión, porque la mayoría de los delitos sexuales tienen prisión preventiva aparejada. O sea que te la pasas en prisión en lo que se demuestra si eres culpable. Al revés, eres inocente,
pero estás en la cárcel. Bien, entonces, esta es la forma en la que se investigan estos delitos. Son delitos muy complicados de trabajar y muy complicados de atender, porque regularmente son delitos en donde solamente se cuenta con la declaración de la víctima o de la menor víctima y no hay más. Y hay que partir de esa declaración. Entonces, como no hay testigos, se convierten en delitos complicados de resolver. Y más si se trata de una menor de edad, si se trata de una mujer, pues son grupos vulnerables. Entonces, el Ministerio Público tiene la obligación de atender esos grupos vulnerables de manera prioritaria. No significa que habrá que creerles todo de primera mano. Claro que se parte de la idea de que lo que dicen es cierto. A lo que voy es que también el Ministerio Público tiene que ver que todo lo que se dice es correcto, porque tienen que llevar este asunto a formular cargos de imputación en su momento frente al juez. Tienen que estar seguros y que no haya inconsistencias en sus declaraciones para poder sostener esa acusación. A eso es a lo que voy cuando señalo que el Ministerio Público tiene que estar seguro de que lo que se denuncia es exactamente lo que sucedió. Bien, entonces esto es lo que hay que hacer. Si eres denunciado por algún tipo de delito sexual, hay que demostrar la inocencia o que el hecho no existe, pero no con pruebas tuyas, al menos que tengas una irrefutable. Regularmente es ver por qué la niña dijo eso. Esa es la estrategia más mejor, la mejor estrategia, la estrategia más que tiene mayor garantía de que pueda tener un buen resultado, que es llegar a la verdad. Tratar de ver por qué la niña dijo lo que dijo, tratar de comprobar con el Ministerio Público de que lo que se denunció en primera mano no es exactamente lo que pasó. Bien, así es como se tienen que trabajar las denuncias por delitos sexuales. Y bajo la pregunta que les hice al principio, ¿cómo retirar una denuncia por delito sexual? Pues ya lo saben, por regla general no se puede, al menos que sea un delito sexual no tan castigado por la ley y que en su estado aparezca como que es de querella. Si no lo es, no se va a poder retirar. Se tiene que acreditar que no existe el hecho o su inocencia ante el Ministerio Público o ante el juez. Ya saben, Liceo Germán Terríquez de Justicia Transparente, estamos en sus órdenes. Abajo en la descripción tienen todos los datos de contacto de nosotros por si ocupan consultoría en línea o presencial en Tijuana o Mexicali. Muchas gracias. Hasta luego.